Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a todas esta noche para escuchar a María Alonso. Os voy a presentar por si no la conocéis. Ella es una gran terapeuta, hace un montón de cositas, entre ellas terapia craneosacral, es fisioterapeuta, especialista en un montón de cositas y sobre todo una cosita que me interesó muchísimo cuando la conocí es el tema de imanes y de testaje de imanes y su uso en animales, porque en el Nahual llevábamos mucho tiempo esperando encontrar a la persona adecuada para ofrecer un cursito fácil de entender y sencillo de usar con imanes y entonces pues nos puso el universo en nuestras vidas, nos puso a María Alonso. Entonces, esta charlita que nos va a ofrecer ella, vamos a ver cómo pues nos va a contar un poco toda la teoría y sobre todo nos va a decir también algunos tips para que los que ya tengáis por ahí algún imán podamos empezarlos desde hoy mismo. Bueno, pues sin más, os paso, a ver, os paso con María. Listo. Me avisas. Vale. ¿Los demás estáis viendo la presentación que ha puesto María? Sí, perfecto. Perfecto. Pues María, Genial. cuéntanos tú, ¿qué nos quieres decir? Pues vamos a ello. Pues para empezar, que el objetivo de esta charla es que todo el mundo acabe con un par de imanes en el botiquín. Si consigo eso, creo que está logrado el objetivo principal, porque como todo, considero que son una herramienta súper útil, sencilla de utilizar, que no se agota nunca, no hay que cargarla, no se gasta, no caduca. Entonces, considero que es de esos recursos que merece la pena conocer un poquito y sobre todo tener un par de imanes en casa para cuando pasan cosas inesperadas y que podemos solucionar con ellos. Obviamente, el uso de los imanes, os voy a dar unas pinceladas, voy a dejar claro algunos conceptos porque es un universo y cada vez se complica más porque obviamente hay distintas formas de entender el uso de los imanes. Entonces yo voy a intentar transmitiros cómo los uso yo en consulta, cómo los uso yo con los animales, que es una forma muy concreta de usarlos, porque yo me he formado sobre todo para usarlo en humanos y luego lo he extrapolado a los animales al necesitarlo cuando empecé a trabajar con ellos, que sobre todo trabajo con craniosacral, pero teniendo este tipo de herramientas, pues hay que aprovecharlas. Y sobre todo es muy fácil explicar a las personas que conviven con esos animales que teniendo un par de imanes pueden apoyar la terapia que estamos siguiendo ellos mismos desde casa y todos los días. Entonces, a ver si esto... Para empezar a hablar un poquito de imanes, decir que es una herramienta que se utiliza desde tiempos inmemoriales. O sea, la humanidad desde que detectó que las piedras que tenían de forma natural cierto magnetismo y atraían al metal, se podían utilizar para sanar y generar bienestar. Al principio, obviamente, se aprendió de una forma totalmente empírica. Vieron que si acercaban esas piedras, incluso que los animales se acercaban a esas piedras cuando tenían cierta dolencia. De hecho, lo empezaron a utilizar pastores, gente del campo que no tenía recursos y se dieron cuenta de que funcionaba. Y al principio se usaba, como digo, de una forma muy empírica, se acercaba a la zona de dolor y parecía como que de una forma mágica ayudaba. Poco a poco, a lo largo de los años y sobre todo cuando los imanes han ido cobrando más importancia porque se utilizan muchísimo a nivel de todo lo que es la industria mecánica, que es donde más desarrollo ha habido y más investigación. Entonces, que se pasa a generar imanes, es decir, los imanes que se usan hoy en día son imanes fabricados y por eso están muy potenciados y de alguna manera pueden ser del tamaño tan pequeñito como utilizamos. Entonces, a base de tener imanes mejores, por así decirlo, se empieza a desarrollar distintos métodos de tratamiento, como os pongo ahí, que hay como grandes terapias, por así decirlo, como sería la magnetoterapia, el biomagnetismo, que es a lo mejor el que más suena,
y el par biomagnético, o hoy en día ya la bioenergética, que es la parte cuántica del uso de esta terapia, como tantas otras, que es cualquier terapia energética, pues se puede aplicar a distancia y sin necesidad de tener a la persona delante. Esto en concreto a mí me parece interesante con los animales, porque muchas veces no podemos aplicarles ni el testeo ni los imanes, pero sobre todo está el hecho de que tenemos que aprender a usarlo poniéndolo físicamente en ellos, porque hay una parte física pura y dura de lo que afecta el imán en nuestro organismo, en el de los animales, que si solo utilizamos la parte más energética nos la podemos perder. Entonces he desarrollado un poquito cada una de ellas para que veáis las diferencias, para que cuando lo oigáis por ahí os suene y no parezca que todo es lo mismo y que es algo, un tema de magia. Y así podemos un poco empacar luego los conocimientos que voy a intentar transmitiros. Por ejemplo, respecto a lo del uso desde tiempos inmemoriales, se dice que Cleopatra se ponía un imán negativo en la frente para dormir todos los días, para perpetuar la belleza que tenía. Y también se dice que era de las mujeres más bellas de la historia. Ahí lo dejo. Entonces, para hablar de imanes, de lo primero que tenemos que hablar es del campo magnético terrestre, porque nosotros, como todos los seres vivos, al convivir encima, o sea, al vivir encima de la Tierra, estamos directamente afectados por el campo magnético de la Tierra. No podemos escapar de él, a no ser que nos fuéramos al espacio. Entonces, ese campo magnético, que no es muy fuerte, de alguna manera nos está continuamente ayudando a regularnos, porque nosotros también tenemos, cada uno de nosotros a nivel individual, un campo magnético que nos genera bienestar, que nos genera orden, que nos genera equilibrio en el organismo. Y por otro lado, podríamos decir que cada sistema, cada célula de nuestro organismo tiene su propio campo magnético. Porque todo aquello que tiene vida, movimiento, tiene campo magnético. Entonces, eh, todos estamos en el mismo pack y a todos nos puede suceder que ante ciertas situaciones de la vida, un traumatismo, una enfermedad, estar mucho tiempo encerrado en un sitio como son los edificios de hoy en día, no tocar la tierra, sufrir un shock emocional, todo eso afecta a nuestro campo magnético y todo eso nos no permite que nuestro cuerpo haga su función principal, que es la de hemostasis, que es decir, mantenernos sanos. ¿Qué pasa? Que los animales son muchísimo más sensibles. Hay gente muy sensible, ¿eh? Pero en líneas generales los animales son muchísimo más sensibles a lo que es el magnetismo y este campo magnético tanto de la Tierra como suyo propio y de otros compañeros. Para poneros algunos ejemplos, todos sabemos que hay muchísimos, los animales que migran, por ejemplo, pueden hacer grandes traslados sin perderse porque se orientan por el campo magnético terrestre. También sabemos, por ejemplo, esto de que se dice de que si tú le dejas a un perro defecar en libertad, va a orientarse siempre en un sentido, ¿vale? Antes estaba buscando información para terminar esto y me encuentro con que hace poquito una investigación científica, por eso se he puesto ahí a la serpiente, descubre que hay una serie de serpientes que han desarrollado una forma de protección ante el veneno de otras especies de serpientes simplemente porque han cambiado la polaridad de los receptores donde va a llegar ese veneno. De forma que el veneno que les mataría no puede adherirse por ese magnetismo que utiliza para matar otras presas a los receptores y entonces no les afecta. Entonces es el uso que va utilizando cada uno de los distintos organismos para poder, eh, como he dicho antes, sobrevivir y vivir mejor. También se sabe, por ejemplo, en estudios que siguen grandes manadas de corzos, que si tienen suficiente espacio y van en manada, no están solos, duermen orientados todos en un mismo sentido según el eje magnético de la Tierra. Esto podrías decir, ¿y qué tiene que ver esto con los imanes? Pues tiene que ver porque ellos son muchísimo más sensibles que nosotros a los imanes, pero también muchísimo más sensibles a que nosotros utilicemos imanes sobre ellos y también a que su campo magnético puede verse afectado por lo que he comentado antes,
una enfermedad, un traumatismo, condiciones del tiempo, sufrir algún tipo de shock, puede afectar primero a su campo magnético, electromagnético, y eso afectar finalmente a lo que sería la parte más física, más orgánica del organismo. Entonces, ayudándoles a recuperar el equilibrio en su campo magnético, evitamos que eso acabe llegando a la parte más física. Entonces, manos a la obra, los imanes. El tema está que si tú te pones a buscar información sobre los imanes, hay un lío tal, una cantidad de información, encima son contradictorias, hay 1000 tipos de imanes, forrados de 400 maneras, muchos tamaños, muchos nombrajos, y no sabríamos por dónde empezar. A mí me ha costado muchos años, a base de distintas formaciones, de probar, de indagar, de ver, el poder hacerme una especie de esquema mental de lo que realmente considero que es importante y lo que a lo mejor en un primer nivel no es tan importante. Entonces, me gustaría, ya os digo, por ejemplo, aquí daros un poco de orden, ¿vale? Y, por ejemplo, cuando hagamos el curso que comentaba Rocío, pues la idea es esa, que entendáis cómo se puede aplicar de una manera fácil, pero sin perderos en la marabunda de cosas que hay relacionadas con los imanes, porque entre otras cosas, el problema que ha tenido las terapias magnéticas es que hubo una época que se pusieron muy de moda, porque funcionaban muy bien. ¿Qué pasó? Que como todo aquello que se pone de moda y que funciona bien, entró la empresa, por así decirlo, a vender 400 millones de aparatejos, todos magnéticos, todos súper maravillosos y que curaban todo, y al final se perdió la utilidad de esto. ¿Por qué? Porque empezaron a utilizar imanes que no eran de calidad o no tenían suficiente potencia o estaban mal orientados o lo que sea. Entonces, algo que es muy positivo, cogió muy mala fama. Entonces, yo seguramente la mayoría os acordaréis de esa época donde vendían las pulseras estas magnéticas que curaban todo, pues como idea está muy bien. Se hicieron sombreros, se hicieron chalecos, se hicieron guantes, cualquier cosa que dolía, había algo alguna empresa que se había dedicado a generar algo con imanes para esa zona. Porque es que los imanes tienen la capacidad de bajar el dolor, de bajar la inflamación, pero también la tienen de subirlo. Entonces, nos hace falta conocer un poquito para no liarla y sobre todo para utilizarlo de una forma correcta. Entonces, si os fijáis en la imagen de medio, esta, os he puesto pues distintos tipos de imanes forrados de distinta manera. Al final el color da igual, ¿vale? Lo que me tengo que quedar claro es que un imán, por característica propia, o sea, lo que diferencia un imán de otra cosa, aparte de que atraiga el metal y otras serie de partículas, lo que tiene es que tiene dos caras, dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Y normalmente, en el forro que los recubre para protegerlo, o lo marca con colores o lo marca con símbolos. Pero yo lo que tengo que tener claro es cuál es el positivo, cuál es el negativo y saber qué hace cada uno de esos polos. ¿Vale? En el caso de estos, que vemos que vienen los dos colorcitos en la misma cara, por el mismo lado, son imanes bipolares que lo único que han hecho es que sobre la misma cara estén los dos polos alineados. ¿Vale? Estos sobre todo tienen la capacidad de regular en general. Luego lo explico cuando hable de los polos, ¿vale? Y luego en cuanto a tamaños, tenemos imanes enormes, como los que se usan en la industria, y tenemos imanes ínfimos. Tendremos que buscar unos imanes que según para qué lo voy a utilizar, pues realmente me den la función. Por ejemplo, no va a ser igual si yo no sé, si voy a trabajar con un caballo, que es un animal grande, que si voy a trabajar con un gatito. No me hace falta que el imán sea tan grande porque va a ser pesado, porque me sobra potencia y no es necesario. Igual que no va a ser lo mismo si yo, por ejemplo, voy a aplicar imanes en un ojo, que es una zona sensible, así voy a aplicarlo, no sé, se me ocurre sobre una zona muscular potente. Pues en un ojo tendrá que ser un imán más pequeño, más suave y sin tanta potencia. ¿Vale? Yo luego voy a dar un poco idea de qué imanes uso yo para que tengáis una idea, para que no os perdáis en esto.
Entonces, como decía, lo primero es lo primero, es saber qué son los polos magnéticos, las caras de los imanes. Los imanes no existen imanes que solo tengan una polaridad, a no ser que sean creados por medio de campos eléctricos. Pero los imanes que nosotros vamos a usar son, no son electroimanes, ¿vale? Son imanes tal cual. Entonces, siempre van a tener una cara positiva y una cara negativa. Normalmente, y digo normalmente, porque muchas veces no pasa, pero si os acostumbráis a verlo así, pues casi es más fácil. Normalmente el polo positivo se suele diferenciar con la cruz de más, de positivo, y el color rojo. Y el polo negativo se suele diferenciar pues con el menos de negativo o con el color negro, a veces azul, pero normalmente rojo y negro son los más normales. Os puede pasar que veáis que están marcados con norte y con sur, pero no pasa nada, no os agobiéis, ¿vale? El norte es el negativo, el negro, el sur es el positivo, el rojo, apuntarlo por ahí, ¿vale? Esos son los más raros de encontrar, no es normal que lo encontréis, ¿vale? Entonces, vale, yo tengo mis imancitos, ¿qué hago con ellos? Pues como forma súper básica es utilizar el poder que tienen los distintos polos. Es decir, un polo positivo, el rojo, ¿vale? De forma general, lo que va a hacer es, como pongo ahí, activar, promover, vigorizar, dilatar, dar calor. Sería la parte yang, ¿no? Para la medicina tradicional china. Y como digo, tiene más funciones, ¿vale? Pero luego, si no, en las preguntas me hacéis. Pero en líneas generales es activar, ¿vale? Promover el polo negativo, el negro, de forma genérica, ¿vale? Lo que va a ser no todo lo contrario, porque hay matices, pero calmar, desacelerar, desinflamar, constreñir, o sea, el positivo dilataba, este constreñía, ¿vale? Entonces, os dejo una preguntita. Si yo, por ejemplo, imaginaros que me tengo que mantener despierto, ¿qué me pongo en la frente? ¿Un polo positivo o un polo negativo? Positivo. Positivo, exactamente, ¿vale? Si yo tengo que mi gato acaba de pelearse y viene pues, con una zona, un arañazo, ¿vale? Una herida. ¿Qué me interesa utilizar en líneas generales? Negativo. Negativo. No, Negativo. negativo, exactamente. ¿Por qué? Porque va a desinflamar, porque va a bajar el dolor, ¿vale? Luego hay muchos matices, pero en líneas generales vais a ver que la mayoría de las veces lo que más se utiliza, así cuando solo uso un polo, es el negativo, porque estamos hablando de que estoy buscando que esa zona que quiero tratar, que va a estar magullada, herida, lo que sea, dolor, normalmente voy a usar el negativo. Cuando es un dolor neural, ¿vale? Eso no lo he puesto ahí, pero quedaros con la copla. Cuando es un dolor neural, normalmente funciona mejor el positivo, ¿vale? Pero como normalmente no sabemos si es neural, a no ser que lo haya visto eh, alguien, pues en líneas generales el dolor va con el mejor, con el negativo, ¿vale? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Algún ejemplo más? Por ejemplo, tengo un abuelete que le tengo, pues ya está con su artrosis, ya está con su falta de movilidad, le cuesta andar y le tengo que sacar a pasear porque es necesario que se mueva, porque si no va a ir a peor. ¿Qué sería como interesante acercarle a esas patitas que están un poco ya tocadas por esa artrosis? ¿Un polo positivo o un polo negativo? Un positivo. Negativo. Calienta, Negativo. atrae sangre, ¿vale? Exactamente. Porque yo lo que necesito es aumentar el metabolismo, aumentar que llegue sangre a esa zona para que cuando empiece a andar la articulación esté un poquito más preparada, ¿vale? En cambio, venimos del paseo.
va a quedarse otra vez quietito y tiene dolor porque es viejito ya y tiene su dolor. Pues a lo mejor en ese momento me interesa ponerle el negativo, porque lo que quiero ya es que se quede tranquilo y que esa articulación se calme. ¿Entendéis? ¿Vale? Entonces, simplemente sabiendo un poquito las acciones que tienen los dos polos, ya con eso solo puedo hacer un montón de cosas. Si surge alguna duda, me decís, ¿vale? Sí, María, yo Pasamos. tengo una pregunta. Cuando tú pones Dime. un polo positivo, ¿tienes después que buscar para compensar de alguna manera, como cuando pones un skipper que tienes que poner uno en un punto distal? Aquí pasa igual, y usted esto no entiendo nada, ¿vale, María? Entonces, ¿tienes que Vale, poner a ver, algo, si has puesto un positivo en otra de parte, un negativo, forma, compensar o no? vale, mira, te comento, de entrada, tal y como estamos hablando aquí, no haría falta, porque para eso necesitaría testear o sentir. Y todavía de eso no sabemos nada. O sea, solamente queremos hacer una acción concreta, ¿vale? Que es una acción en la zona donde voy a acercar ese polo. Vas a ver que hay otro tipo de métodos, que lo voy a explicar luego, donde sí puede ser que haga falta poner otro para compensar, pero cuando trabajo solamente con un imán, no tiene por qué hacer falta, ¿vale? Porque yo quiero que donde yo acerco ese polo positivo o ese polo negativo, se genere una reacción del organismo por el influjo magnético simplemente, ¿vale? El cuerpo, igual que si yo acerco una fuente de calor a mi cuerpo se va a calentar, porque es físico, ¿entendéis? ¿Vale? Otra cosa es que tú me digas, vale, pues entonces hará falta que otra parte de tu cuerpo genere un poquito más de dispersión del calor para que no aumente la temperatura en general, pero de entrada no nos estamos metiendo en eso, ¿vale? Gracias. Como idea general, quedaros con esto. Seguimos. ¿Alguna más? Seguimos. Vale, nos metemos ya en métodos concretos. Bueno, el otro ya es un método de por sí, ¿eh? Nos metemos en algo un poquito más complejo, ¿vale? Que sería ya lo que se llama magnetoterapia, no lo confundamos con lo que usamos los fisios, que eso es electromagnetoterapia, porque es un campo magnético generado por una corriente eléctrica, lo típico que es así redondo y se mete la articulación, ¿vale? Para que veáis que esto no es tan raro, que los fisios lo hemos usado toda la vida. Entonces, y es de los primeros métodos, como pongo ahí, que empiezan a ser desarrollados por médicos. Entonces, el doctor Bansal es un médico hindú que lo que hace es desarrollar un método que se llama método Bansal, que son una serie de posiciones. El libro, mira, yo cuando me empecé a formar en esto, me empecé a leer el libro y me costó. Ahora sí, ahora que me lo he repasado varias veces, me parece súper interesante, muy fácil y muy básico. En el curso me meto más en esto. Pero solamente comentaros de este método, no hace falta testear, ¿vale? Son una serie de protocolos, de posiciones fáciles de aplicar que se aplican en las patas de los animales. Y entonces, normalmente, ¿vale? Lo que hace es, según la patología que tenga, el dolor, la afección, lo que sea, elige dónde poner un polo positivo, un polo negativo y si acaso algún otro polo por el cuerpo, ¿vale? Entonces, normalmente, pues usa 2 o 3 imanes o 4. ¿Qué es interesante, aparte de esos protocolos que vienen en el libro eh, y que profundizamos en el curso, porque también son muy fáciles de utilizar, es que utiliza mucho el agua magnetizada? Y esto es la primera, no la primera vez porque se venía usando, pero el agua magnetizada se ha utilizado muchísimo, por ejemplo, en agricultura. Y se sabe que mejora mucho la productividad, las semillas generan muchísimo más fruto, más fuerte, más resistente a plagas. El agua magnetizada es algo tan simple como coger una botella de agua y aplicarle un campo magnético con mis imanes, ¿vale? Sobre esto también hay mogollón de cosas escritas, pero lo más sencillo de todo es, cogéis una botella, ay, que estoy en espejo. Cogéis una botella y acercáis vuestros imanes con las dos polaridades, ¿vale? Un positivo, un negativo, ¿vale? Un positivo y un negativo. Y lo acercáis al agua y lo dejáis puestito en vuestra botella durante unas cuantas horas. Me hace falta
8 horas, depende del tamaño de la botella, ¿vale? Es decir, lo dejáis toda la noche y ya tenéis agua magnética, o lo ponéis en el bebedero del animal y el animal tiene agua magnética. ¿Para qué sirve el agua magnetizada? Así puesto los dos imanes, de las otras maneras, hay otros tipos, son más complejas, así puesta con las dos polaridades, sirve para regular, básicamente, regula pH, para que el organismo pueda utilizar mejor ese agua que está bebiendo el animal. Entonces, simplemente es una forma muy fácil de aportar algo que genera equilibrio. Y como os digo, en este método, la manoterapia, se utiliza muchísimo para muchas cosas, sobre todo temas, por ejemplo, digestivos, eh, temas de dolores que no se sabe muy bien el origen. Utilizan los distintos protocolos y meten además el agua magnetizada. Yo llevo tomando agua así mucho tiempo y no me ha pasado nada ni he mutado. Así que os puedo asegurar que es muy seguro y no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Y es muy fácil de hacer, sobre todo, es muy barato. Seguimos adelante. Siguiente, el biomagnetismo. Este a lo mejor suena más, pero lo que conocemos como biomagnetismo realmente no lo es. Entonces, este lo desarrolló otro médico, el doctor Roger Meyer. A este hombre le encargaron analizar una cosa muy curiosa, y es que cuando empezaron a mandar a hombres a la luna, al espacio, vieron que cuando volvían venían con un montón de problemas. De eso, o sea, con los huesos descalcificados, venían con problemas de nutrición, venían que perdían masa muscular, un montón de problemas. Y había uno de los problemas que no sabían cómo solucionar ni por qué pasaba, y era que venían con una pierna más corta. Entonces, este hombre, que era físico, además de médico, le pidieron que lo analizase, y a la conclusión que llegó era que el problema era que se habían alejado del campo magnético de la Tierra, porque era lo único que variaba. Entonces, lo que vio es que ante esa pérdida de contacto con el campo magnético de la Tierra, el organismo tiene una reacción que es que acorta medio hemicuerpo, ¿vale? Normalmente el derecho. Entonces ellos venían, se veía la pierna, una pierna más corta, realmente era como un hemicuerpo más contraído, por así decirlo. Y a partir de aquí desarrolló todo un campo de estudio donde vio que era capaz de detectar, ¿vale? Poniendo los imanes en distintas zonas del cuerpo, zonas de alcalinidad y zonas de acidez. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Utilizaba los imanes para detectar esas zonas, sobre todo ese que están en desequilibrio es decir, por ejemplo, un estómago siempre va a ser más ácido que un hígado, ¿no? Hasta ahí yo creo que es fácil entenderlo. Pero el tema está en que él lo que hacía era ponía un imán sobre esos órganos y veía si se generaba esa respuesta de que se acortaba el pie. Y de aquí sale parte de lo que luego se conoce como los test que hacemos en biomagnetismo, ¿vale? En par biomagnético, que vas testeando y lo que se nota es que hay un pie que se acorta cuando necesita ese par. Entonces, él lo que hacía básicamente era buscar puntos donde había un cambio del pH respecto a lo fisiológico. Entonces, con los animales funciona muy bien porque los animales tienen un pH distinto al nuestro, pero tienen su pH. Entonces, podemos buscar zonas donde hay ese desequilibrio para trabajarlo con los imanes. ¿Qué va? Básicamente, ¿de qué va? Que yo voy a pasar un polo positivo por el animal y si noto ese cambio, ¿vale? Que ahí hay que tener un poquito de mano, entonces sé que lo que tengo que aplicar es la polaridad invertida, ¿vale? Entonces, si paso un polo positivo y hay una zona donde noto ese cambio, que esto hay que, como digo, hay que tener un poco de mano y es lo que trabajamos un poco en el curso, pero cuando noto ese cambio, lo que sé que en ese punto o en ese órgano tengo que dejar la polaridad contraria, ¿vale? Otra cosa que aparece a partir de estos estudios es que eh, se desarrolla más adelante, ¿vale? Nakanawa eh, formula la teoría del síndrome de deficiencia de los campos magnéticos, que eso es lo que nos pasa a los humanos y también a los animales por estar dentro de los edificios actuales que son enrejados de metal que no dejan pasar
las líneas de flujo del campo magnético de manera correcta y se genera una serie de males, de dolor de cabeza, de malestar, de depresión, todo lo que luego se puede trabajar con el contacto con la naturaleza, pero también por medio de los imanes se puede trabajar como reequilibrando, ¿vale? Y con esto al final llegamos o sacó la idea, o se iluminó el doctor Goiz, que es el desarrollador del paro magnético, que como digo que yo creo que es el más conocido hoy en día, para desarrollar el método, porque lo primero, él era fisioterapeuta, luego se hizo médico y se formó primero con el doctor Meyer aprendiendo esta forma de trabajo. Entonces un día se dio cuenta de que no era un tema de poner solamente un imán, sino que hacía falta dos, porque los desequilibrios, si había un desequilibrio en un sentido, en otra parte del cuerpo tenía que haber un desequilibrio exactamente igual, pero de polo opuesto, que esto es lo que me refería, Arancha, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con el paro magnético? Eh, lo que se buscan son estos desequilibrios. Ay, creo que me he bloqueado. Ahora, que me había bloqueado. Lo que se buscan son estos desequilibrios, pero no busco solo un desequilibrio, sino tengo que buscar el que hace una resonancia perfecta en la polaridad opuesta. Y tengo que aplicar esos dos puntos, ¿vale? Esto es más complejo, hay que aprender a testear, hay que aprender a cómo se hace, pero luego, una vez que aprendo, en la práctica es bastante fácil. Entonces, como pongo aquí, siempre se usa un paro magnético, es decir, son dos, un polo positivo y un polo negativo, como veis aquí, en esta perrita, en NOA. Y para rastrear, que es cuando yo voy viendo dónde hace falta poner los imanes, y para ponerlo necesito tener al animal presente, ¿vale? Eh, aplico lo que me pide el organismo y luego tengo que dar un tiempo, que esto es otra cosa que no se hace nunca, ¿vale? Yo tengo que dejar los imanes puestos, normalmente se dice que 15 minutos aquí en España, ¿vale? Porque esto varía en función de dónde estamos por el tema de los meridianos. Pero dejo los imanes puestos 15 minutos y luego tendré que esperar una semana, 10 días para que el organismo pueda, por así decirlo, como hacer algo con ese orden distinto que le he dado, como cualquier terapia. Entonces, los imanes no hacen nada. Los imanes lo único que hacen es darle otra salida a ese organismo para que pueda, por medio de sus mecanismos de generar equilibrio y orden, encontrar otra forma de salud, ¿vale? Equilibrarse de una manera distinta a la que tenía, que nos estaba llevando hacia la enfermedad, hacia el dolor, hacia lo que sea. Entonces, hay que darle un tiempo y volver a rastrear. Si me sale trabajo otra vez en el siguiente rastreo, pongo los imanes, espero los 15 minutos y tendré que esperar otro tiempo y volver a rastrear, así hasta que no me salga nada, ¿vale? Ahí es donde se acaba realmente un trabajo de palo magnético. Entonces, son trabajos que a lo mejor duran un mes, pues, o más, pero según voy pasando, voy como quitando capas que afectan a la enfermedad. Entonces, muchas veces esto es como cuando tenemos el ordenador con 17 millones de pantallas abiertas. Y digo, bueno, me va el zoom, no puedo entrar en el zoom. Y me va lento, claro, cierra todo lo que tienes abierto, que ya verás que el zoom irá bien. Entonces, si yo quiero arreglar, por ejemplo, yo qué sé, a mí me ha pasado, he tenido muy buenas experiencias con el palo magnético, por ejemplo, en varias cosas, ¿vale? En animales, pero en la tos de las perreras es una de ellas. Las que he trabajado, la verdad es que han salido muy bien. ¿Qué pasa? Que no me va a aparecer un trabajo que luego en la lista vea que pone tos de las perreras o el patógeno que se supone que genera tos de las perreras. Me van a aparecer distintos tipos de desequilibrios que seguramente estén facilitando que el bichejo que genera la tos de las perreras pueda acampar a sus anchas. Entonces yo voy equilibrando poco a poco de forma que llega un momento que el sistema inmune del animal puede hacer su trabajo tranquilamente y arreglar el problema de salud que tenía en ese momento. ¿Vale? Del biomagnetismo, que bueno, que también se llama biomagnetismo médico, por separarlo, por diferenciarlo del biomagnetismo que hablaba antes, ¿vale? Ahí ya llegamos a la parte de la cuántica, a poder testear, trabajar poniendo los imanes sin tener al animal presente. Súper interesante para animales que no se dejan tocar, colonias, ese tipo de cosas.
¿Qué necesito? Pues tener muy claro primero cómo se hace en presencial y luego trabajar mucho con lo que es la intención, ¿vale? Entonces, yo, como cualquier terapia energética, si yo visualizo, intenciono el hecho de que estoy poniendo un imán en esta parte, se va a poner, la acción va a estar. Entonces, cuando yo hago un trabajo a distancia, tengo que estar como visualizando y con la intención de poner los imanes en los sitios donde me van saliendo. Normalmente, aquí en la mayoría de los cursos y temas que veis de utilizar parque magnético en animales, lo que se hace es testear o rastrear, que es como se llama en parque magnético, rastrear en el humano, ¿vale? En el dueño, por ejemplo, veo qué necesidades hay y se los aplico al dueño, con intención de que eso le, le llegue, o sea, le afecte al animal. Yo lo que planteo es que se puede sentir en el animal y se puede poner los imanes en el animal. Y si es a distancia, pues se puede testear a distancia tranquilamente y se puede poner a distancia de manera cuántica. ¿Vale? A partir de aquí, la verdad es que en los últimos años han salido un mogollón de métodos. Esto cada vez está creciendo más, como todas las terapias energéticas, obviamente, se está disparando y vete tú a saber hasta dónde llega. Entonces sí que es verdad que lo que empezó siendo un tema de que se suponía que eran desequilibrios de pH, cuando ves que lo puedes hacer a distancia, dices tú, pues a lo mejor solo el pH no es, hay más cosas. Y esto, por ejemplo, a mí cuando me enseñaron, el, el médico que me enseñó a mí a hacer parve magnético de forma más seria, hacía mucho énfasis en esto, en que él aprendió entendiéndolo como desequilibrios de pH, luego pasó a entenderlo como desequilibrios electromagnéticos o biomagnéticos, por así decirlo, y ahora mismo tenía que abrirse al hecho de que tenía que haber algo más, que seguramente no comprendía en su totalidad, pero que cuando él aplicaba la terapia funcionaba. Y yo estoy en esas. Más usos prácticos, además del agua magnetizada, del uso de los polos, como hemos hablado, que hay bastante ya, y una vez cuando se aprenden los distintos métodos, también hay. Pero para que os llevéis hoy, ¿vale? Os he puesto dos y luego si me hacéis preguntas os cuento alguno más. El uso, uno de los más prácticos, es la triada del dolor. Es una forma de utilizar los imanes donde lo que voy a hacer es manejar el dolor, básicamente el dolor o la inflamación, ¿vale? Para las dos cosas. Entonces, es muy fácil porque no tengo que testear, no tengo que hacer nada de eso. Lo único que necesito son utilizar tres posiciones. Cada posición la voy a mantener durante 15 minutos, ¿vale? Entonces, la primera posición, lo que voy a hacer es aplicar un polo negativo donde está el dolor. Si el dolor sé que está en una patita, pues en la patita. Eso, o sea, un negativo donde duele y un positivo en el riñón contralateral, por eso pone CL. Es decir, si le duele la patita delantera derecha, el imán positivo irá en el riñón izquierdo, ¿vale? ¿Que dónde está? Pues más o menos donde acaban está como entre donde acaban las últimas costillas, ¿vale? Por detrás pegadito a la columna, pero está medio tapado por costillas y medio no tapado por costillas. Entonces, de todas maneras, como he dicho, lo que mejor funciona con los imanes es la intención. Entonces yo voy a poner un polo positivo, un polo negativo, perdón, donde sé que al animal le duele, y un polo positivo con intención de ponerlo en el riñón. Si yo no sé muy bien dónde está el riñón, pues lo que os he dicho, más o menos donde acaban las costillas, al lado de la columna, pero yo visualizo el riñón y lo pongo en el riñón, ¿vale? Y si no, me busco una imagen de perro tal, riñón, y lo visualizo y lo pongo, ¿vale? O gato, o ratón, o pez, lo que sea. Segunda posición, después de haber tenido eso mantenido 15 minutos, segunda posición, voy a poner dos imanes negativos en la zona dolorida directamente. Puedo ponerlo en forma de sándwich, ¿vale? Que sería como, por así decirlo, así, ¿vale? O uno al lado de otro, depende, porque en una articulación es fácil ponerla así, pero yo qué sé, en un costado, por ejemplo, pues voy a tener que ponerlo así, ¿vale? Lo dejo 15 minutos y por último,
voy a poner un negativo y un positivo en la zona afectada. ¿Os acordáis al principio que os explicaba que esto es un bipolar? Es decir, tengo los dos polos en la misma cara, ¿vale? En esta cara tengo los dos polos. Entonces, lo dejo en la zona donde duele. Esto es lo mejor que se puede poner para normalizar algo, porque no va ni a bajar ni a subir. Lo que va a hacer es normalizar, intentar llevar a lo fisiológico, ¿vale? Por eso, por ejemplo, en el agua magnetizada se utilizan los dos polos. Cuando se utilizan los dos polos, se busca ir hacia lo fisiológico, hacia lo normal, hacia lo equilibrado. Ni subir ni bajar, ni calentar ni enfriar, lo que sea fisiológico, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el único temita de esta triada del dolor que funciona muy bien? Pues que dura 45 minutos. Y diréis, joder, pues no sé cómo voy a tener yo al animal 45 minutos. Pues bueno, hay que elegir el momento, a lo mejor, cuando esté más tranquilo, tengo que sujetar los imanes, buscarme un poco las vueltas para sujetar los imanes, ¿vale? Por ejemplo, en humanos es fácil porque le pones lo puedes sujetar con un esparadrapo o con una cinta o lo que sea. En ellos es un poquito más complicado por el pelo, pero el pelo también ayuda, porque mira, o la ropita, los collares, las camisetas. Aquí es inventiva al poder y yo la verdad es que para eso me sale fácil, pero si no, es darle un poquito al coco de cómo buscarlo. Pero mira, los imanes y las monedas, las de cobre, los céntimos, los que no valen para nada, pues para esto valen. Lo que voy a hacer es, en cualquier cosa de tela, por ejemplo, si pongo una moneda, el imán ya no se cae. Entonces, un trapito puesto encima, por ejemplo, del animal, con una moneda, pongo el imán y ahí se queda, ¿vale? Y no hace falta ni pegar ni nada. Lo que digo, collares, la ropita, los abrigos, me puedo hacer con una camiseta, como cuando tiene una herida y me tengo que buscar un poco las vueltas para tapársela para que no se la lama, ¿vale? Y la otra que os he planteado, hasta aquí sí, va bien. Las otras que os he planteado es simplemente una regulación del parasimpático. El parasimpático, para quien no lo sepa, el sistema nervioso autónomo, o sea, el automático, lo que no controlamos con la mente, ¿vale? Se divide como en dos partes, simpático y parasimpático. El simpático es el que activa, ¿vale? Que nos prepara para la lucha, la huida, la actividad, lo que haga falta. Y el parasimpático es el que hace todo lo contrario. Lo que hace es nos deja tranquilos para que podamos descansar, para que podamos hacer la digestión, para que podamos estar centrados en algo tranquilo, para que podamos sobre todo sanar, ¿vale? Por eso, normalmente cuando más se sana es cuando se duerme, que es cuando el parasimpático está a sus anchas. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Un animal que tiene una enfermedad, que tiene dolor, sobre todo el dolor desquicia. Entonces, si quiero ayudar un poquito al sistema nervioso a calmarse, ¿vale? Lo que necesito es entrar en un estado de parasimpaticotonía, que se llama. Es decir, que esté tranquilo, que el sistema nervioso no esté esperando que alguien le ataque o que tenga que huir. Y hay una forma muy fácil de hacerlo, y esto os puedo asegurar que en humanos, por ejemplo, se lo pones y la mayoría se quedan fritos en minuto y medio como mucho. Hay otra forma que es para trabajar el simpático, pero bueno, el parasimpático es el más normal, que estamos todos pasados. Eh, y es muy fácil porque lo único que tengo que hacer es aplicar un polo negativo, como os he puesto en la imagen del perrillo, un polo negativo, como en la mitad del cuello, ¿vale? Más o menos, mitad del cuello. Y un polo positivo en el sacro. Son dos referencias que son súper fáciles de encontrar. Si no sabemos dónde, mitad del cuello y un poquito más arriba de donde empieza la cola, ¿vale? Así de fácil. Lo dejo puesto, ¿vale? La idea en este caso sería, por ejemplo, cuando él está tranquilito, lo meto a los laditos de la cama o le pongo dos cojines para que se aguante, algo fácil, que no le moleste, porque un animal enfermo lo que hay que dejarle es descansar y dejar de molestarle, ¿vale? Entonces, lo dejo puesto y que aguanta 5 minutos, 5 minutos. Si puede aguantar 15, mejor que mejor. Pero normalmente con pocos minutos ya les ayuda a entrar en un estado más calmo, ¿vale? Más
como digo, de parasimpaticotonía, que se llama. ¿Hasta aquí bien? Bueno, ya que lo he dicho, ya que lo he puesto, lo voy a decir. Para animales de deporte, animales muy, 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 muy activos, ¿vale? Habría que utilizar otro que se pone en los lados del cuello. Este no lo he puesto, este es más raro, ¿vale? Que lo pidan, mucho más raro, pero bueno, animales que se les exige mucho, lo que les va a pasar es que están en lo contrario, están pasadísimos. Entonces, hay que utilizar un polo negativo normal a la derecha, ¿vale? Y un polo positivo a la izquierda, a los lados del cuellito. Y es la misma idea, ¿vale? Es regular, bajar ese simpático, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí pensándolo, se me ocurre que si tenemos un animal que está enfermito, muy parado y tal, pues le pondría el que tenéis ahí, ¿vale? El del parasimpático. Si tengo un animal que está rabiando de dolor, a lo mejor de entrada puedo poner primero el del cuello, ¿vale? Y luego poner este, el que tenéis en la imagen, para regular ambos sistemas, ¿vale? La verdad es que, como todo, yo es que lo testeo. Voy preguntando al cuerpo qué le va mejor, pero bueno, si no sé testear, que es lo que decíamos de lo del curso, pues hay opciones que, bueno, pues son aplicados como protocolo y ya está, no hay problema, ¿vale? Siempre van a ayudar. Vale, y si me decís, joder, yo es que quiero arrancar ya, tengo un imán, dos imanes, tal, quiero empezar ya. Normalmente, ¿qué cositas tenemos? Pues que hoy en día, gracias a Dios, los imanes son bastante fáciles de encontrar. De hecho, el otro día me fijé, estuve a punto de echarle una foto para ponerosla hoy. En los chinos venden imanes, ¿vale? Para cosas de manualidades y eso. ¿Qué pasa con esos imanes? Pues que son de ferrita. Y los imanes de ferrita pesan mucho y son muy gordos. Entonces, para los animales son bastante incómodos porque son más voluminosos. Normalmente lo que es más recomendable son los imanes de neodimio, que se llaman. Son más potentes y entonces puedo usar imanes más pequeños, que es más fácil de que se queden pegados, no les molesta, ese tipo de cosas. Con imanes de potencia entre 1000 Gauss, 6000 Gauss, ¿vale? De sobrísima, a no ser que vaya a trabajar con un animal muy, muy grande, que ahí tendría que irme a más cosas, pues me preguntáis, ¿vale? Pero si os movéis en ese rango, de sobra. De hecho, en par biomagnético lo que se dice es que con un imán de 1000 Gauss, que es un imán de ferrita de más o menos dos dedos, con eso vale. Este imán, para que os hagáis una idea, estos son yo de los que uso normalmente con animales de este tamaño, ¿vale? Ahí no se ve el grosor, pero es poquito, son 5 milímetros. Eh, Son de neodimio, por eso pueden ser finitos, ¿vale? Entonces, neodimio ideal, más o menos esas potencias, y luego hay una opción para animales, personas muy, muy, muy sensibles. Yo lo he probado alguna vez con gatos, por ejemplo, que son muy suyos, y es el samario, es un tipo de tierra rara, valen más caros, todo el rollo, pero bueno, si el animal veis que es rehuye mucho a utilizar un imán normal, pues a lo mejor con el de samario va bien, ¿vale? Pero bueno, eso son cosas más raras. Eh, ¿Qué pasa? Que los imanes terapéuticos cuestan mucho porque vienen forrados. Simplemente por eso han encontrado un filón y la verdad es que son bastante caros. Yo lo que recomiendo a la gente es una de dos. O haces una inversión, vamos, son bastante caros. A ver, estos dos, pues, sabes, un par de estos, a lo mejor te pueden costar 20 euros, una cosa así, 15 euros, depende de dónde lo compres. Pero bueno, que no está mal. ¿Qué pasa? Que si los compras sin forrar, te vienen sin ver cuál es el... Vienen así. Voy a sacar uno, ¿eh? Te vienen así, este es más grande, ¿eh? Y entonces tú no sabes cuál es el positivo ni cuál es el negativo. O tienes un imán para comprobar cuál es cuál, porque yo no sé si os acordáis de eso que nos decían en el cole y en el amor, de que polos opuestos se atraen y mismos polos se repelen. Pues en los imanes pasa igual. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un imán que ya sé cuál es su polaridad, pues si sé que este es el negativo y le acerco este y veo que no me deja acercar,
es que lo que estoy intentando acercar son de la misma polaridad. Si acerco la otra y se atraen, es que son al contrario. Y con eso ya lo tengo muy fácil ver cuál es la polaridad de los imanes, los voy marcando y luego los forro del color que me da la gana. En el curso también hacemos un tallercito de forrar imanes y hacerlos de 1000 formas para que los podáis aplicar. Pero vamos, se pueden forrar hasta con cinta aislante. O sea, lo único, el forro solo sirve para diferenciar los polos y para protegerlos, porque el problema de los imanes de neodimio es que ante golpes se rompen más fácil que uno de ferrita, por ejemplo. Entonces, que no tengo un imán, vale, y solo tengo de estos, un imán de estos vale infinitamente más barato. Entonces, mm, que tengo tiempo, pues si tengo una brújula que me vale 2 euros en cualquier tienda, lo que puedo hacer es acercar la brújula y entonces os vais a fijar, no lo voy a explicar ahora porque es más complicado explicar que explicarlo que hacerlo, pero si acercáis un polo negativo a una brújula, la brújula se va a poner mirando para él, del tirón, ¿vale? Como pongo ahí en la imagen. Si acercáis un polo negativo, no sé si lo he dicho bien, un polo negativo. Si acerco un polo negativo, la brújula se va a poner a mirar hacia él, ¿vale? Como en la imagen. Si acerco un polo positivo, la brújula se va a dar la vuelta, ¿vale? Lo va a repeler. Entonces, con una brújula tengo muy fácil saber qué polaridad tiene este imán que no tengo ni idea, ¿vale? Si no os aclaráis con esto, os he puesto ahí en el QR ese que os he puesto ahí, en el Instagram hice el otro día un vídeo donde lo explico paso por paso, ¿vale? Que ahí ya no hay forma de fallar. Entonces os metéis en el Instagram, que no hay muchos vídeos tampoco, y sale una brújula y os sale, si no con el móvil, directamente lo ponéis sobre el QR y os lleva, ¿vale? Pero vamos, básicamente quedaros con la idea que el polo negativo, la flecha que marca el norte, se va a poner mirando hacia el polo negativo, ¿vale? ¿Vamos bien hasta aquí? Pues dudas, preguntar. O preguntar, si queda todo súper claro, porque ha quedado claro, también podéis preguntarme, oye, es que me pasa esto, ¿qué puedo usar? ¿Vale? Aprovecharse. Me lanzo yo. Buenas tardes Venga, y muchas gracias sobre todo por esta oportunidad. A nada, ver, la perrita de mi tía la dan crisis epilépticas. Lo ¿vale? de la regulación del parasimpático la vendría genial, ¿no? Pues seguramente, hombre, las crisis Ya se va a epilépticas poner. tienen mucho componente y Ujú. seguramente habrás oído a Rocío hablar un montón de veces de que tiene mucho que ver también con que haya toxicidad, pero obviamente si consigo regular el sistema nervioso voy a aportar más que si no lo hago, ¿vale? Vale, genial. Entonces, yo, Gracias. yo qué haría si solo tengo esta información, ¿vale? Eh, de entrada probaría primero solamente con el que hemos hablado de... Ahora, ahora contesto una pregunta que tengo ahí que no las había visto. Yo probaría primero con... ¿Qué edad tiene? ¿Es mayor? No, creo que son 4 años lo que tiene Noah. Por ahí sí, no es mayor. Vale, pues yo probaría primero simplemente utilizando como el que te sale en la diapositiva, el del parasimpático. Es decir, Ajá. mitad de Vale. cuello y sacro, ¿vale? Ujú. No, de entrada no me metería en el simpático porque creo que no haría falta. Si Vale. ves que solamente aplicando eso, más que nada porque sí que es verdad que va a regular de forma como más suave, ¿vale? No, porque como no Sí, sabemos mejor. lo que hay detrás y una epilepsia es un, es Ya. un, por así decirlo, es una afección más compleja, ¿vale? Me curaría en salud y utilizaría solo la de cervical y sacro. Ajá. Ahora, si me dijeras, por ejemplo, es que siempre tiene una crisis después de, yo qué sé, de sacarla a correr y darse una paliza. Ahí me lo pensaría el otro, ¿vale? Hay que saber No, es un una poco. perrilla, no es de correr. No. No, bueno, pero
Ay, se ha Pero me parado. refiero, o yo qué sé, ante un Sí, susto, o sea, saber un poco sí. si le tenéis alguna pauta que lo desencadene, ¿vale? Pero de entrada yo Ujú. usaría cervical sacro. Vale, pues se lo voy a pasar. Muchas gracias. Y cuando hagas el curso ya tienes aquí una preparada, que me ha encantado. Muchas gracias. Genial, me alegro. Pues ya está la información, así que cuando quieras. Venga, a por ello que ahora estoy de vacaciones además. Me viene muy bien ahora mismo, ¿eh? Y de hecho, haz una cosa, recaba información de NOA y como en el Sí. curso sí que te voy a enseñar a utilizar todo lo otro, Ujú. ¿vale? Mucho aquí que no me da tiempo a explicar, pero en el curso sí. Entonces, recaba información de cuándo le dan las crisis, cómo son, tal, y utilizamos ese caso, por ejemplo, para hacerlo, ¿vale? Y así sales con la idea de qué es lo más adecuado para ella en ese momento, con los imanes. Qué bien. Muchas gracias. Muy bien. Una pregunta. Si los utilizamos mal, ¿podemos hacerles daño a los animales? Vale, buenísima pregunta. Si los utilizamos mal, podemos desequilibrar. Lo he dicho cuando hablábamos de los polos, por eso os he dicho que, por ejemplo, si yo utilizo un polo positivo en un animal que ya está muy activado, yo qué sé, por ejemplo, en una gastritis, se me ocurre así a bote pronto, ¿vale? El animal tiene una gastritis y le pongo encima del estómago un polo positivo que lo que va a hacer es acelerar, calor, tal, pues seguramente puede empeorar, ¿vale? Entonces, por eso no he querido dar mucha teoría y he querido dar cosas muy claras porque creo que así no podéis fallar, ¿vale? Si utilizáis tal y como lo he dicho, es muy difícil que os equivoquéis. Otra cosa que me viene a la cabeza con lo que me dices, Esther, es que hay mucha gente que le da miedo poner imanes porque piensa que le pueden hacer daño por ser un imán, ¿vale? Y la única contraindicación, así como un poquito más fuerte, sería utilizar los imanes cuando el animal está embarazado y utilizarlos directamente sobre el vientre, ¿vale? Porque ahí, sin tener mucho conocimiento, a lo mejor sí que podríamos liarla un poco o desequilibrar el control que tiene sobre ese embarazo el organismo, ¿vale? Gracias. Tenemos a dos con la mano levantada, García Benito y Saray. A ver, yo soy Isabel. Muchas gracias porque ha sido muy interesante toda tu exposición. Quería comentarte, yo tengo una perrita que hubo que amputarle la pata delantera, izquierda. Ujú, Entonces ujú. tiene todo el cuello contracturado y la pata con la que apoya, claro, tiene, o sea, lo tiene agarrotado. No Claro. sé qué me aconsejas si para descontracturar todo eso, si es Pues posible. a ver, como todo, a lo mejor solamente con los imanes te quedas corta tal y como conocemos, con lo que conocemos hasta ahora, ¿vale? Yo lo que sí que haría, fíjate, ¿te acuerdas que he dicho que si utilizo las dos polaridades en la misma cara, sirve para regular, ¿vale? Pues entonces, en ese cuello, a la altura de esas vértebras, sí que pondría los dos, que lo que va a hacer un poco es calmar lo que es la salida de las raíces nerviosas, ¿vale? En esa zona, que es una de las cosas, porque la contractura que tiene en esa pata es porque solo apoya en esa pata, es decir, tiene mucho tono porque lo está sobreutilizando. Entonces, no puedo ni quitarle mucho, que eso sería, por ejemplo, un tema que pues, se podría trabajar con un poco de masaje, con calor y eso. No puedo quitarle mucho porque si no la voy a desequilibrar y no va a poder andar con esa pata. Entonces, lo que sí que puedo ayudarle es regular, es decir, que no haya un exceso de tono. Y ahí sí que puedes usar, lo he dicho, como las dos polaridades a la vez, ¿vale? Y otra cosa que se me ocurre, fíjate, ¿dónde tiene la amputación? ¿A qué altura la tiene de la pata? ¿Le han quitado Eh, también la la tie- escápula o...? En la ¿Cómo? escápula, sí. En la ¿Se le han escápula, quitado sí. la...? Toda Vale, la pata, sí. toda la pata, ¿no? O sea, tiene Vale, un pues poco. Es la articulación y tiene un poco. No le sale casi nada, pero tiene un poco vale, para que no pero quedarle tiene... pelado al nivel de la articulación. Vale, o sea que sí que tiene un poquito de muñón. Entonces lo que se me Un poquito. ocurre, ¿vale? Sí.
¿te acuerdas que te he dicho que a nivel neural funciona bien, ¿vale? El polo positivo. Entonces, lo que sí que puedes hacer, ¿vale? Es poner el polo negativo en el cuello, ¿vale? Al final, en las últimas vértebras del cuello, que son las que inervan los miembros anteriores, ¿vale? Ajá. Y el polo positivo se lo pones en el muñón, porque eso lo que va a hacer es que las terminaciones nerviosas que llegan hasta ese muñón, que seguramente están un poco, aunque los muñones se dejan bien cerraditos y tal, para que no haya esa activación, ese dolor neural porque falta el miembro, pero es una forma también de que si lo hay, calmarlo, porque lo malo de los animales es que muchas veces no sabemos si les duele o no, ¿vale? Entonces es una Ya, forma también de trabajar lo que ya no está. ya. No, o sea, todos los días le pongo calor, o un rato de calor y luego movilizo la pata, porque claro, para que no se le Genial. quede la pata Claro, ahí. perfecto. Perfecto. Por eso te digo que esa tensión en parte a él le sirve y la necesita. Entonces, con calor, con movilización, con un poco de masajito le va a venir bien, pero le puedes poner en esa zona del cuello, ¿sabes? Sí, Los imanes en ambas. Y yo probaría también lo que te digo, en la zona donde tiene el muñón, pones los el dos. rojo, el Ah, positivo, y el negativo en el cuello. vale, genial. Pues ¿Vale? muchísimas gracias. Y a ver qué tal, prueba. Vale, genial. A ver si nos Nada, a podemos ti. ver. Saray, Vale, creo que estás ahí, ¿no? Sí, hola, buenas. Nada, mi duda es con respecto al agua magnetizada, se dice, o magnética. Sí, Lo da igual. da igual. Pues lo recomendable es utilizar los dos lados o los dos polos del imán, o Sí, también podríamos beber solo el agua tratada con el lado negativo, por ejemplo, claro. aprovechando A las ver, propiedades que tiene eh, esa polaridad. la que se hace solo con el lado negativo, ¿vale? Lo Ujú. que va a generar son las cualidades que hemos hablado del polo negativo. Va a calmar, ¿vale? Por ejemplo, si me dijeras, tengo lo que decíamos antes, tengo una gastritis, pues la de polo negativo está muy bien porque va a calmar a ese estómago. A mí me gusta más la bipolar, ¿vale? Ujú. Porque regula, no obliga a ir hacia un sentido. Pero en la línea de pensamiento que tú has tenido está bien y se hace, ¿vale? Y de hecho vas a encontrarlo si buscas un poco, se utiliza mucho la negativa. Eh, lo único que te diría es que tuvieras cuidado con la positiva, ¿vale? Porque la Vale. positiva lo que hace, o sea, fíjate, la negativa de alguna manera lo que hace es alcalinizar, ¿vale? Y la positiva lo que hace es acidificar. Facilitar. Entonces, esa es más, solo se utiliza muy puntualmente, ¿vale? No se podría tomar de continuo. La negativa no tienes tantos problemas. Pero, Quédate con la idea de que lo que hace es alcalinizar. vale, pero tomada a largo plazo, solo la que está tratada con el lado negativo del imán es No, perjudicial. no tienes problema. Vale. No tienes problema. A no ser, por ejemplo, que hubiera un problema de demasiada alcalinidad. Por eso te Ujú. digo que a mí me gusta más la bipolar porque no te equivocas nunca, ¿sabes? Claro, Pero hay gente, lo por ejemplo, comento. hay animales, por ejemplo, dime. No, perdona, sigue que te he cortado. Ah, que imagínate que un animal o una persona que tenga poco ácido clorhídrico, si le meto encima agua que va a tirar a alcalinizar, pues le estoy agravando el problema, ¿sabes? Por eso prefiero la bipolar, pero la puedes utilizar durante largo tiempo sin problema, la que está tratada con el polo negativo, ¿vale? Vale, muy bien, gracias. Y creo que hay alguna pregunta en el chat. sí, la única pregunta que está sin contestar del chat es la primera que nos hizo Reiki Amatista. ¿Sirven los imanes de hematite? Eh, pues mira, yo nunca los he usado y el problema es que los de matite creo que no tiene la polaridad diferenciada. Pero te estoy hablando desde lo que me parece, ¿eh? No los he usado nunca, así que tampoco te puedo dar una respuesta muy clara, ¿vale? No los he usado y no tengo experiencia, entonces no te puedo contestar a eso. Pues genial, María. La pregunta la he hecho yo de lo de los imanes de matite. Yo es que tengo Ah, unos
que además me gusta mucho para masajearlos por la zona de la espalda. Claro, Y así es que son redondos y me queda un poco claro, así. por porque eso, estos imanes, pues lo he dicho, uy, estos imanes, no sé yo. por eso te digo, pero es que me parece, y te digo que no lo sé Por eso seguro, sí. que no tienen, esos no tienen polaridad como tal, ¿sabes? Ya, es más Entonces, complicado, sí. yo no los usaría, o sea, creo que no van a tener el resultado que queremos, tal y como os he ido comentando. No pasa nada, me voy a comprar algunos de estos guays y ya está. Ah, por cierto, Y si vas a que no hacer lo he comentado. el curso incluye algún imán, ¿verdad, María? Sí, Y además vamos eso a es lo que iba a aprender, comentar. claro, y vamos a aprender a forrarlos, porque comprarlos libres de nada son súper baratos y luego os enseña María cómo hay que forrarlos, con qué material, porque se rompen, ¿sabes? El problema de estos imanes, que yo siempre he visto, María, es que en cuanto tiras, como no sea buena la funda, se acaban rompiendo No, y acaba asomando el imán enseguida. Entonces, eso es, en el mira, curso nos lo tenía cuentas. yo uno aquí preparado para... El problema es, pasa esto, entonces hay que saber un poquito de cómo forrarlo. Se puede, a ver, la gente que es muy manitas lo tiene cosido y se pueden hacer con cuero, se pueden hacer con polipiel, eso ya gusto los colores. Pero tiene un par de cosillas, ¿vale? De cómo pegarlo, cómo no pegarlo para que no pase esto. Y sobre todo que no acabe cargándome el imán, porque si me cargo el imán, voy a seguir teniendo imán, ¿eh? Que los imanes, aunque se rompan, se generan dos imanes. O sea, pero si hago esto, mirad, si hago esto no, esto, si lo dejo de golpe, se pueden romper. Entonces, por eso es importante lo de forrarlo. Y luego, aparte, imaginaros que yo tengo muy claro para qué lo quiero utilizar, porque ahora mismo mi gato necesita, yo qué sé, utilizarlo pues en esta parte de la cara. Entonces, yo sí tengo un poquito de arte, me puedo generar un imán con una tira, ¿vale? De forma que se lo puedo sujetar fácilmente, ¿vale? Y es muy fácil, entonces me los puedo, no tienen por qué ser así, me los puedo crear con la forma que me dé la gana para que sean más fáciles de utilizar en el animal que los quiero utilizar, ¿vale? Creo que están ahí comentando otras cosillas. Sí, Pero sí, en el curso eh, lo vamos a hacer para que ya salgáis con algún imán ya forrado, ya orientado. Y además, de todas maneras, si te los quieres buscar ya, me lo dices y yo te digo para comprarlo sin forrar o como veas, ¿vale? Pero vamos, en el curso los damos. el curso que os dice María es presencial en la Escuela Nahual en Chinchón. Va a Mm. ser el 27-28 del mes que viene, para aprovechar el verano, que mucha gente en el verano se duerme y aquí hay mucho que aprender todavía, ¿eh? Pregunta María si lo has usado para parásitos intestinales. Sí, ¿qué pasa? Que es lo que hablaba antes con el par biomagnético. El par biomagnético, por lo que tiene más fama, es porque se supone que se puede trabajar patógenos en general. Es decir, yo tengo, se supone que tengo un virus, una bacteria o lo que sea, y hay un par, es decir, tálamo, tálamo, hombro, 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 intestino, da igual. Hay unas tablas maravillosas donde dice que si yo pongo eso, voy a acabar con tal bicho. Y eso no es así. Eso no funciona así. Realmente yo tengo que hacer un rastreo completo para saber qué necesita en ese momento el cuerpo. Porque de lo que se trata no es que el imán mate al parásito, porque el parásito no está en ese punto. Lo que hace falta es que el sistema inmune no esté encargándose de otra serie de cosas y se pueda dedicar a trabajar sobre esos parásitos. Entonces, hay puntos específicos para los parásitos intestinales, por ejemplo, para la tenia, hay puntos específicos para las amebas, hay puntos específicos para cualquier parásito que se os ocurra. Pero tener en cuenta que si miráis un poco, para empezar, la cantidad de parásitos que conocemos, o de bacterias o de virus, es infinitamente pequeña comparado con la que se supone que hay. Entonces, no tiene sentido que yo solamente utilice eso porque creo que solo tengo eso. Lo que realmente funciona es hacer un rastreo completo
ayudar al organismo a estar más equilibrado y que sea su sistema inmune el que pueda acabar con eso, ¿vale? Y nos vas a Esa enseñar es la a forma en hacer que yo entiendo el par biomagnético y cómo a mí me funciona, y es lo que voy a intentar transmitir un poco. eso, nos va a enseñar a hacer esos rastreos. Sí, sí, sí. De hecho, en el programa lo pongo como introducción porque el par biomagnético da para mucho, pero con saber ese rastreo básico ya puedo empezar a trabajar y es lo que yo voy a enseñar a hacer. Y os voy a dar una lista que considero que es bastante completa como para no volverme loca, porque claro, tengo que ir nombrando punto por punto. Entonces, si tengo una lista de 200 millones de pares, en hacer un rastreo tardo 5 horas y eso no es funcional. Yo, por ejemplo, el que yo utilizo, que utilizo tanto para personas como para animales, tardo 1 minuto y medio en hacerlo. ¿Qué pasa? Que eso es funcional. Eso lo puedo aplicar en mi animal o en consulta. Siempre dejo la puerta abierta al cuerpo cuando voy preguntando, una vez que termino mi rastreo, a decir, ¿necesitas algo más? ¿Vale? Dime qué necesitas. Y yo te lo pongo y no sé qué va a trabajar o qué supuestamente va a trabajar, pero yo se lo pregunto y se lo pido porque al final lo que tengo que hacer es lo que el cuerpo me pide. ¿Vale? Y para mí esa es la diferencia grande entre lo que se está explicando ahora en muchas escuelas de par biomagnético con lo que realmente creo que funciona. Ahora se está trabajando muchísimo con protocolos cerrados y yo creo que eso no funciona. O sea, que no va por ahí el asunto, pero bueno. Por eso te hemos buscado a ti, María. Como te digo, llevo años indagando a ver quién podría enseñarnos una manera de usar imanes fácil, sencilla, sin todos los protocolos y tanta teoría férrea que realmente sabemos que luego muchas cosas no funcionan. Y necesitamos, como siempre, cosas fáciles, sencillas, que se puede usar, que todo el mundo lo pueda aprender. Y desde Genial. luego, tu método, vamos, yo lo he visto usar y no falla. Mira, está preguntando una chica si se puede imantar también el agua ozonizada, aceite ozonizado, medicamentos. Sí, a ver, ¿qué tendría un poco en cuenta? ¿Para qué lo quiero usar? O sea, no nos volvamos locos y utilicemos todo para todo. O sea, el aceite ozonizado, por ejemplo, funciona muy bien para una serie de cosas. A lo mejor tiene interés para un caso concreto, además, meterle el tema de imantarlo o de magnetizar. A mí me gusta más decir magnetizarlo, ¿vale? Pero bueno, es lo mismo. Por algo en concreto, ¿vale? Pero sí que es verdad que por poderse se puede hacer, pero es como cuando metes en el mismo sitio flores de Bach, homeopatía, o sea, mucha información tampoco es lo suyo. Yo creo que es más fácil como darle al cuerpo, quiero o te aporto esto y que él reaccione en consecuencia. Con medicamentos no lo haría, la verdad, porque ahí sí que no sé por dónde va a salir. Bastante fuerte es un medicamento como para encima meterle. Siempre me he preguntado, mira, con esto no lo he probado, ¿eh? Porque es que yo no pongo, yo soy fisio, entonces no pongo de normal, no pongo un suero, por ejemplo, ¿vale? En vena. Pero siempre me he preguntado qué pasaría si un suero va con esta idea de magnetizarlo. No lo sé, no lo he probado, pero me parece que puede ser interesante en ciertos casos. Nuestros sueros los solemos poner con agua de mar. ¿Qué tal el agua de mar Muy bien, eso magnetizada? es. Eso a lo mejor me gusta. Ese sí, ¿no? Ese sí. Pregunta Chris si tú haces consulta a distancia para perros. Sí, acabo de hacer una antes para un gatito, antes de esta charla, y las hago, lo que comentaba, normalmente cuando son a distancia, pues claro, el rastreo lo hago a distancia. Si la persona tiene imanes en casa, se dice impactar, ¿vale? Cuando se ponen los imanes, el término es impactar. Yo los impacto, por así decirlo, a distancia y además le explico a la persona en qué puntos me interesa que él también los ponga por tener esas dos partes que explicaba al principio, la parte más cuántica y la parte más física. Eh, si la persona no tiene imanes, pues bueno, nos quedamos solo con la parte a distancia. Pero si es verdad lo que os comentaba de que no es un tema de hago un rastreo, impacto y se acaba. O sea, hace falta hacer rastreos sucesivos. Entonces,
mínimo la persona tiene que tener en cuenta pues que va a ser 4 semanas más o menos. Si el tratamiento termina antes porque ya no salen cosas a trabajar, pues yo se lo digo y punto. Pero es una forma de trabajo que requiere de varias sesiones, ¿vale? Pero sí, o sea, me contactan por la página web que es sentirsevital.com y sin problema. Ahora lo pongo aquí, si no en el chat, Sí, si sé cómo es. Espera. genial. Muy bien, pues no sé si... Lo único cuando entréis, yo trabajo con personas y con animales, entonces no os asustéis si veis una parte muy de personas y otra parte como menos desarrollada de animales, porque al final con los animales como no los puedo tratar en la clínica presencial, porque yo trabajo en una clínica de fisioterapia y todavía no dejan. Entonces los animales al final los trabajo a distancia o voy a domicilio. Entonces esa parte vais a ver que en la web está menos desarrollada porque al final yo hablo directamente con la persona, entonces me escribís y a partir de ahí es más fácil, ¿vale? A ver, esto está ahí y el correo, ¿vale? Ahí va. Esperamos, está en la página web también, ¿vale? Sentirsevital.com. Sí, Muy bien. Bueno, pues parece que no han quedado ninguna duda. estamos... Has explicado ¿Pensáis No hacer todo. queda alguno nada online? más. Rocío, ¿pensáis hacer alguno online sobre esto? ¿Cómo lo ves, María? Ya me lo han preguntado varias personas. A ver, se puede hacer, ¿vale? Yo de hecho ya lo he hecho. ¿Qué problema le veo? Que yo necesito saber que tú sientes lo que estás notando. Y eso es muy difícil transmitir online. Entonces, la idea de hacerlo presencial, sobre todo estas primeras ediciones, es que poder transmitiros cómo se siente en el cuerpo del animal la respuesta. Porque si no, vais a ir perdidos, vais a necesitar protocolos. Y a mí lo que más me gusta de los imanes es que puedes sentir la respuesta del animal de si necesito esto o no lo necesito. Entonces, de entrada, lo hacemos online, o sea, lo hacemos presencial justamente para yo poder transmitiros y que lo notéis, ¿vale? En futuro, si hay mucha demanda y tal, pero pienso que es importante, a no ser que ya tenga ya la mano muy hecha y ese tipo de cosas, pienso que es importante porque conozco a mucha gente que se han formado en tema de imanes y no lo aplican porque no han llegado a sentir y es una pena, la verdad. Sí, yo creo que lo principal en los imanes siempre es dónde los pongo y ahí es donde falla muchísima gente en el testaje. Claro, Chinchón es claro. muy bonito, hay unos hoteles muy bonitos para quedarse el fin de semana. Las plazas son muy limitadas, ¿eh? Para este curso, todos los presenciales son siempre muy limitadas. Rocío, me suena mucho lo de los hoteles de Chinchón, no te preocupes. Tú ya has estado por aquí. De hecho, yo le comentaba a Rocío que mi intención era hacer este como una especie de nivel uno, que vais a ver todas las bases, por así decirlo, que es lo que no se explica tampoco en los cursos nunca. Lo más básico, que consigáis sentir, que lo tengáis claro, que sepáis haceros vuestros imanes, que controléis perfectamente las polaridades, que sepáis hacer un buen rastreo, todo esto de cara a cuando haya bastante gente, hacer un nivel 2 donde nos metamos en cosas más específicas. Por ejemplo, en el par magnético se trabaja enfermedades potentes, por así decirlo, pero hace falta tener experiencia y hace falta conocer lo básico. Entonces, mi idea era eso, que haya un nivel inicial donde se trabajen las bases y que salga con todo clarísimo, mis imanes preparados y me jarte a poner imanes para coger mucha práctica y luego poder meterme en cosas más complejas. Genial. Muy, muy bien. Pues así lo haremos, chicos. Nivel 2 para el que haya hecho el nivel 1. Claro, claro, o sea, es la idea. Y ya haya puesto, se haya dedicado a poner muchos imanes. Sí, Normalmente al final es esto es que la si no, no se práctica. saca partido. Claro, es que si vas dudando, yo conozco tanta gente que va dudando de sus testajes que dice, entonces, ¿qué haces? Claro. Pero De igual con hecho, por lo que ejemplo, vas y con lo que sea, ¿eh?
me refiero. Claro, de hecho hay muchas formas de testar. Yo testo de una manera, pero sé testar de 7. Entonces la idea es que vosotros desarrolléis vuestra forma de testar que os dé seguridad. Y me da igual que sea la mía o que sea la tuya. Con que tú estés seguro, me vale, pero para eso tengo que estar yo para ver que lo que tú estás sintiendo realmente es, ¿vale? Porque si no luego empiezas, cuando estás solito empiezas a dudar y al final no haces nada. Es muy práctico, ¿eh? Lo he planteado súper práctico el curso. Por eso es presencia. Muy bien. Pues si no hay más preguntas. A ver, está hablando, pero creo que no tiene micrófono. Sí, mano. Sí. Inma, tienes que darle, si nos está hablando a nosotros, tienes que darle al micrófono de abajo. ¿Ves que tienes el micrófono tachado? Si le das ahí. Ahora. Perdón, Nada. no, que estoy preguntando que si podía repetir los días, por favor. Sí. Será el mes que viene, que es julio, los ¿Sí? días 27 y 28 de julio. Muy bien, muchas gracias. Si quieres entrar en el chat, vas a ver que en el nahual.es, ahí hemos dejado el Sí. enlace a curso Ujú. terapia magnética en animales. Viene Perfecto, todo, gracias. viene el temario, todo lo que vais a necesitar, lo que se os va a dar en el curso, todo lo tenéis ahí. Perfecto, gracias. Y si dudáis algo, ya tenéis el email y me preguntáis, ¿vale? Si tenéis algo del temario o eso que no sabéis si se va a dar o lo que sea, me preguntáis, ¿vale? Cualquier cosilla de... Pues muchísimas gracias a todos. Ha habido muchísima gente, 35 creo que han llegado a ver, María. Genial. Genial. Lo que te dije, la gente está deseando saber de imanes, yo también, llevo tiempo buscando a alguien, por fin has aparecido tú y espero esto, que las pocas plazas que tenemos para este curso presencial, ya hay gente apuntada, por cierto, ya tenemos bastante gente de compañeras y tal, entonces todavía quedan placitas, pero eso, vamos a aprovechar el verano, de verdad, en julio mucha gente se va de vacaciones, pero también es un momento para seguir aprendiendo y formándote ahora que tienes tiempo en veranito, ¿no? Para practicar con todos los animalitos que tengas. Eso es, para practicar, que al final es lo necesario. Y como siempre, pues espero que haya servido, que hayan dejado sobre todo que lo que he dicho haya quedado claro y que os animéis. Sí, aunque no sea haciendo el curso, pero que os animéis a tener unos imanes en casa y aplicarlo y utilizarlos, porque creo, con lo que empezaba la charla, creo que es una herramienta súper válida y que hay que tener siempre en casa. ¿Vale? Sí, ¿te acuerdas? Mira, el último ya que digo, este Sí. señor, ¿verdad? Que tenía en las piernas una cosa horrible y claro, me llamaron y digo, Dios mío, ¿qué es lo que tiene este señor? Porque yo también hago consultas para personas. Y claro, le pregunté a la familia, ¿tenéis imanes? Sí, y enseguida los puse en contacto con María. Digo, María, mira a ver con este señor qué se te ocurre hacer con los imanes que tienen. Y entonces, teniéndolo en casa es lo fácil, porque siempre vas a poder contactar Claro. con alguien que te dice, ponlo aquí y allí. Y con esto ya empieza la regeneración de tejidos, porque tenía ahí unas heridas muy feas y tal. Y fíjate qué sencillo, tener esto y qué baratito. Y como dice María, no caduca, no se estropea, aquí están siempre. Si se lo Yo, come de tu hecho, animal, si se lo come tu animal, luego sale por detrás, otra vez, lo recuperas. no lo van a digerir. No es tóxico tampoco, no pasa nada. El, yo, de hecho, siempre que voy de viaje, o sea, esto y aceite ozonizado y DMSO no falta en el botiquín, el básico. Así que Me parece que está por aquí la del caso este de que acabo de comentar. está, ¿no? Sí. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias a Muy bien. todos. Y a descansar y eso. Genial. Eso. Pensad si puede ser Vamos. vuestra terapia y apuntaos cuanto antes. Ah, mira, me están preguntando ahí, Delia, yo creo que es una pregunta. A ver, no lo he dicho porque los animales no suelen llevar marcapasos, pero en personas no puedo, una persona que lleve marcapasos, no puedo ponerle encima un imán. Igual que una persona que lleva marcapasos Le sabe decía, vamos a que, casa a pues, comer, que tiene hambre, que solo come por la noche, no ha comido nada. No he ¿cómo? comido. No, Todo que el día no come se nada. nos ha colado alguien con el Ah, micrófono no, abierto. se nos No está come nada. colando. Pero Pero ahora, ahora con no, calor.
sí, ahora con A ver calor. si la sí, localizo y la cuando puedo no, silenciar. cuando no hace calor, sí, pues por la mediodía y tal, pero sí soy yo. Ya, ¿no? Que eso, que lo que ponen por ahí del marcapasos no se puede, o sea, tú puedes aplicar imanes, igual que en la embarazada, pero lo que no voy a hacer es poner un imán encima del marcapasos, ¿entendéis? Porque entonces lo que puede pasar es que le gaste la pila más rápido, igual que las personas que tienen marcapasos saben que no pueden pasar por los arcos, los detectores y una serie de cosas. Eh, y también otra típica que preguntan es que si se pueden usar cuando hay prótesis. Lo mismo, ahora ya hay animales que tienen prótesis y clavos en fracturas, ese tipo de cosas. No hay problema porque los clavos y las grapas que se ponen son de material que no es imantable, ¿vale? Suelen ser de titanio y no hay problema en ese aspecto. A no ser que me diga Rocío algo contrario respecto a los animales, que yo no conozco que se use en veterinaria, pero por lo que yo sé no suelen ser titanio. Sí, en principio no son materiales imantables. Así que creo que está ahora ya, sí, todo. ¿Vale? Pues muchas gracias a todos, muchísimas gracias María por esta súper charla con todos los consejos que nos has dado. Y nada, animaos todos a tener por lo menos los imancitos en casa, que siempre alguien que sabe os lo puede decir dónde hay que ponerlo en un momento dado de urgencia. Y vienen muy muy bien para picaduras de bichos, para un montón de cosas. Así es que sirve para todo. A todo. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Y perdón, que Nada, no sé si era yo la que tenía el micrófono abierto, no me he dado cuenta. Que estaba aquí con no mi pasa vecina al nada. perro y No hablando pasa de que nada. estaba escuchando lo de los imanes. Pasa un perro también. Perdón. Muchas Dile gracias que le por sirve. todo. Muchas gracias a las dos. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Muchísimas. Adiós. Muchas Buenas gracias. noches. Hasta luego. Gracias, Rani.